Dominicanas y dominicanos, hoy les hablo renovando el compromiso que me condujo a este Congreso Nacional y cumpliendo con un mandato de la Constitución de la República de fiscalizar frente a la ciudadanía las acciones del Estado Dominicano. Es por eso que, más rápido de lo pensado, vuelvo a presentarles algunas realidades que pasan inadvertidas ante nuestros ojos. Y es que hace algunos días, en nombre del gobierno, el ministro de Hacienda colgó un tuit compartiendo la idea de que hubo una importante disminución de la deuda del sector público no financiero a un 44.8% respecto del Producto Interno Bruto. En primer lugar, hay que acotar que ese dato tiene como referencia el año 2020, cuando no hay que ser economista o estudioso de la materia para saber que ese año no es usado como referente en ningún indicador, debido a que en términos reales la deuda aumentó en forma extraordinaria y el Producto Interno Bruto se deprimió por la pandemia del COVID-19. Visto esto, sería oportuno que algunas interrogantes sean respondidas para edificar a la población de cómo le beneficia esta gran noticia si fuese cierta. Primero, ¿acaso ahora debemos menos? Segundo, ¿se paga menos interés de la deuda respecto de los ingresos fiscales? Y tercero, ¿la deuda se usa para proyectos que impactan positivamente esta y las futuras generaciones? Mientras esperamos la respuesta, los estudios del gobierno coinciden en que la contestación a todas las preguntas anteriores es evidente que no. En materia económica, el actual gobierno ha sido recurrente en la construcción de la idea de que República Dominicana competiría con el paraíso, cuando la realidad es que para la población, sencillamente, así no lo siente. Ahora bien, me permito recalcar algo que he dicho en ocasiones anteriores y que me gustaría que quede muy claro. Soy un fiel creyente en que las deudas en sí mismas no son malas, pero depende para qué. ¿Cuál es el propósito de estos préstamos? Esa es quizás la pregunta más importante por evaluar y en estos momentos los datos del gobierno indican que su uso no es el adecuado. Y puedo aseverar que no es el uso correcto partiendo de las estadísticas, repito, del propio gobierno, que señalan que algo está ocurriendo. De diciembre de 2020 a marzo de 2023, la deuda aumentó en 10.320.6 millones de dólares, pasando de 44.622.3 a 54.942.9 millones de dólares en el periodo señalado. Al cierre del año 2019, la deuda del sector público no financiero se encontraba en 40.4%, o su equivalente, 35.942 millones de dólares. Esa es la premisa principal, pero no sabemos qué creer, si la deuda se redujo un 4.9%, como dice Hacienda, o si aumentó 4.4%, como indican los datos oficiales del gobierno. Por tanto, es lógico y natural que nos preguntemos, ¿a quién le creemos? ¿Quién dice la verdad? Sin embargo, estos no son los únicos hallazgos. Se ha visto con mucha regularidad que anuncian recaudaciones históricas o récord en la Dirección General de Aduanas y en la Dirección General de Impuestos Internos. Y ahí es oportuno preguntarse, ¿cómo es que si tenemos tales récords en recaudación, es necesario recurrir a tanto endeudamiento? Un ejemplo de esto es que de enero a junio de 2023, la DGI registró ingresos por un monto de 393.132 millones de pesos y la Tesorería Nacional por 39.531.6 millones de pesos, montos superiores a los recaudados en el mismo semestre de 2022 en un 17.2% y un 57% respectivamente en dichas instituciones. Entonces, no se entiende que se recaude más y que se recurra a más deuda, aunque lo verdaderamente peligroso y preocupante no es eso. Se trata de algo mayor y es que la deuda no va dirigida a la producción nacional o para inversión en desarrollo u obras de infraestructuras. Una parte de esa deuda reposa en las bóvedas de los bancos central y bancos de reserva. Para ser exactos, 378.000 millones de pesos que bien pudieran ser destinados a la reactivación de la aún resentida economía, mientras por el contrario, pagamos altas sumas de intereses que nos retornan al erario. No obstante, el resto de esa deuda se consume en gastos corrientes u operativos del gobierno
en franca violación a la ley 6-06 de crédito público, que en su artículo 43 dice, y abro comillas, no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos o de funcionamiento, cierre de comillas. Eso, mis queridos compatriotas, es simplemente muy grave. Pero cuando combinamos las inquietudes de política económica con las dudas sobre la política fiscal del gobierno, todo resulta aún más extraño. Hace poco el Poder Ejecutivo envió un proyecto de amnistía fiscal a este Congreso de la República, el cual ya fue votado en la Cámara de Diputados y que contó con el voto favorable de los legisladores del bloque de la Fuerza del Pueblo, que me he honrado en dirigir como su vocero. Y es importante precisar que nosotros siempre levantaremos la mano para votar por los proyectos que de alguna manera alivien la carga impositiva del Estado. Y por esa misma razón cuestionamos algunas cosas sobre esta iniciativa. Pues, si bien es cierto que la amnistía es positiva para la población y la hemos apoyado, lo menos cierto es que el trasfondo es la necesidad del gobierno de buscar recursos extra. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la prisa de introducir una segunda amnistía fiscal en un mismo cuatrenio si se está recaudando en cifras récord y si supuestamente ha disminuido la deuda? Ahí evidentemente hay una contradicción. O algo anda muy mal en nuestra economía y no nos enteramos, o sencillamente esta iniciativa tiene un propósito desconocido por la población. La información dada por el ministro de Hacienda indica que la deuda de los contribuyentes en DGI asciende a 36.000 millones de pesos, de los cuales proyectan recaudar entre 6.000 y 10.000 millones de pesos. Finalmente, mi exhortación a quienes nos dedicamos a la función pública es que hagamos las cosas bien, con claridad, transparente, de manera diáfana, en fin, llevando calma a la población frente a sus angustias de cada día y ofreciendo lo mejor de nosotros para ayudar a construir entre todos el país que soñaron nuestros patricios, Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Que Dios les bendiga y bendiga a la República Dominicana.